Bueno, vamos a dar inicio entonces en esta noche a la segunda parte de este entrenamiento que estamos dando acerca de liderazgo. El tema es 19 características bíblicas de un líder. Y vamos a leer en Tito capítulo 1, versículo 5, que este es el texto que hemos estado usando de base para los temas que hemos estado desarrollando. Dice Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como te mandé. Amén. Bueno, la última vez que hablamos acerca de este tema, dimos la introducción acerca de lo que es liderazgo. Hablamos que el liderazgo prácticamente es el hecho de influir en las personas. Ser líder implica ser una persona que influye en los demás. Así que un sinónimo de liderazgo es influir. Y como cristianos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser influencia en este mundo, a proclamar su evangelio, a hacer luz en medio de estas tinieblas por medio de la presentación del mensaje del evangelio, la presentación de su Hijo Jesucristo. Y en este sentido, todos estamos llamados a ser líderes. Y hablábamos acerca de las características que deben definir a un líder cristiano, porque mucho se habla de liderazgo hoy en día en lo secular, pero desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué características debe considerar un líder? Y veíamos que allá en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, el apóstol Pablo da una serie de características que deben reunir los obispos. Y hablábamos que podemos relacionar la palabra obispo con líder, porque los obispos eran los líderes que Pablo había establecido en cada una de las iglesias para que estuviesen pendientes del cuidado del rebaño de Dios y de, como dice aquí en este versículo de Tito 1:5, establecer ancianos y corregir todo lo deficiente. Y en ese sentido comenzamos a ver las primeras dos características. La vez pasada hablamos acerca de la importancia de que el líder cristiano debe ser irreprensible y de que debe ser marido de una sola mujer. Así que vamos a seguir en esta oportunidad con otras características y vamos a hablar hoy de la tercera característica que nos habla Pablo en esta lista que nos da de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Ahí se nos dice que es necesario que el obispo sea sobrio. La tercera característica que debe diferenciar a un líder cristiano es que debe ser sobrio. El líder debe tener un dominio de sí mismo. ¿Pero qué significa ser sobrio? Bueno, si consideramos el significado de esta palabra sobrio se traduce del griego nefalios. Y nefalios lo que significa es alguien que emocionalmente se encuentra equilibrado. Eso significa ser sobrio. Una característica muy importante que nosotros como líderes cristianos debemos considerar es desarrollar la sobriedad, es decir, ser una persona que emocionalmente se encuentra equilibrada, porque recordemos que cada uno de nosotros somos seres emotivos, nosotros somos seres humanos que experimentan un sinfín de emociones y en función de esas emociones también se dirige nuestras acciones. Nuestro comportamiento está basado en las emociones que sentimos. De tal forma que si no somos capaces en algunas ocasiones de controlar nuestras emociones y permitimos que éstas nos controlen a nosotros, podemos llegar a cometer muchos errores en la vida. Podemos de repente encontrarnos en una situación difícil que emocionalmente nos desborone y puede la depresión apoderarse de nosotros y esta depresión no nos permitirá ir más allá o levantarnos del lugar donde estamos. Este es un buen ejemplo de cómo las emociones pueden afectarnos. Pero cuando una persona aprende a controlar sus emociones y es equilibrado en su manera de ser, esto no es un problema. De hecho, una persona sobria es alguien que siempre se vigila a sí mismo y siempre mantiene el equilibrio de sus emociones. Y esto es muy importante que lo comprendamos en esta noche.
porque lo contrario a sobrio es ebrio. Muchos sabemos que una persona que está ebria generalmente lo asociamos con los borrachos. Una persona borracha está ebria de alguna sustancia que controla su cuerpo, controla sus emociones, controla su raciocinio, y la persona hace diferentes cosas que deshonran su persona porque está ebria. Pero lo contrario a una persona ebria es una persona sobria. Así que si lo consideramos así, podemos decir que debemos luchar porque las emociones o los sentimientos no nos embriaguen y nos controlen de una forma que no queremos. Debemos ser personas que siempre se vigilen a sí mismos. El verdadero liderazgo va enfocado a eso. El verdadero líder es una persona que constantemente se vigila a sí mismo. Es importante que cada uno de nosotros vigile sus emociones, sepa evaluarse a sí mismo, qué cosas son las que está haciendo mal, para de repente no caer en un error donde las emociones comienzan a controlarlo. Jane Ann Getz, en su libro La medida del líder, sabe explicar perfectamente esta característica de lo que significa ser sobrio. Él dice que con esta expresión Pablo describe al hombre que tiene la idea clara de lo que es la vida. Hablando prácticamente, un hombre sobrio nunca pierde la orientación física, psicológica y espiritual. Es estable y firme y sus pensamientos son más claros. Así que definitivamente, si hay una característica que nosotros debemos esforzarnos por desarrollar, es la sobriedad, es decir, tener el control de nuestras propias emociones, tener el control para que nuestras emociones no se apoderen de nosotros, y ya sea por ira o por miedo o por euforia o por cualquier otro sentimiento, nos veamos impulsados a realizar cosas de las cuales después nos arrepentimos. De hecho, hay otra característica importante que nos ayuda a ser sobrios, porque allá en Tito capítulo 1 versículos 7 al 8, el apóstol Pablo dijo: porque es necesario que el obispo sea dueño de sí mismo. Y esta palabra dueño de sí mismo viene del griego enkrates, la cual es una palabra que generalmente en nuestras Biblias se traduce como templanza o dominio propio. La templanza es dominio propio. Es el dominio que nosotros tenemos para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros impulsos. Sin dominio propio, nosotros estamos expuestos a ser controlados por cualquier emoción, por cualquier tentación o por cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida. El dominio propio hace que el ser humano pueda evitar embriagarse con los sentimientos y deseos de este mundo. Eso es lo que hace la templanza o el dominio propio. La templanza es ese dominio que el ser humano tiene para evitar embriagarse con sentimientos y deseos. ¿Cuántos sentimientos vienen a nuestra vida? ¿Cuántos deseos vienen? ¿Cuántas tentaciones vienen a nuestra vida? Pero muchas de esas son cosas que el Señor no desea que nosotros practiquemos, pero generalmente todo viene por un deseo, por un sentimiento. Pero es ahí donde necesitamos tener un dominio propio, una templanza para decirle no a ciertas cosas. Allá en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, el apóstol Pablo decía: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eso es lo que decía Pablo. Pablo sabía que Cristo lo había libertado, y ciertamente hay cosas que no son pecado. Definitivamente todo aquello que es pecaminoso no tenemos que hacerlo. Pero cuando Pablo dice estas cosas o estas palabras que hemos leído en 1 Corintios 6:12, se refiere a cosas que realmente no son pecaminosas, pero hay algunas cosas que no nos convienen. Él decía: todo me está permitido,
permitido, hablando de todo lo que no es pecaminoso, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Hay cosas que no contribuyen a nuestro bien, tal vez hay cosas que nos puedan entretener o que nos hagan perder el tiempo, y por eso Pablo decía, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, decía, pero no dejaré que nada me domine, porque hay ciertas cosas que quizás a lo mejor no son pecado, pero pueden llegar a afectar nuestra vida espiritual, pueden afectar nuestro crecimiento espiritual en determinado momento. Así que definitivamente el dominio propio, o el llegar a ser sobrio, el llegar a tener bajo control nuestros sentimientos, nuestros deseos, puede ayudarnos en gran manera a tener una vida cristiana de éxito. Así que esta es una de las características que el líder cristiano debe desarrollar. Y Platón lo dijo perfectamente. Platón dijo, la primera gran victoria es conquistarse a uno mismo. Lo que más cuesta en la vida, o una de las cosas que más cuesta en la vida, es aprender a conquistarse a uno mismo. La primera persona que tenemos que liderar, la primera persona que debemos dirigir, la primera persona que tenemos que controlar en esta vida es a nosotros mismos. Así que en este sentido, el ser sobrio nos ayuda mucho. La cuarta característica de la cual habla Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 es la prudencia. El líder debe ser prudente, el líder debe tener buen juicio. Allá en 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea prudente. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué significa ser prudente? Bueno, si nos vamos al griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra prudente en nuestras Biblias se traduce del griego sofrón. Y sofrón hace referencia a una persona sensata. Oiga bien, ser prudente significa ser una persona sensata, de buen juicio, capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre las mejores opciones al momento de tomar decisiones durante un proyecto o al momento de resolver un problema. Definitivamente ser prudente significa esto. Ahora, para poder desarrollar esta característica, porque no olvidemos que todas las características que estamos mencionando aquí son características que se desarrollan para que formen parte de nuestro carácter. Nuestro carácter es desarrollable en la medida que nosotros nos preparamos, y la prudencia es uno de esos. Para ser prudente es importante desarrollar esa sensatez, ese buen juicio, esa capacidad de discernir entre lo correcto o incorrecto. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo desarrollar esa capacidad? Bueno, en primer lugar, recordemos que tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la Biblia. La Biblia nos enseña a adquirir sabiduría. La sabiduría es eso de aplicar de forma correcta y para mi propio bien y para la gloria de Dios el conocimiento que la misma Biblia me enseña, porque la Biblia está llena de conocimiento, pero cuando ese conocimiento no se puede usar para bien, de nada me sirve. Pero en la medida que yo adquiero conocimiento, en la medida que yo aprendo más de Dios por medio de su palabra, por medio de sus principios divinos, por medio de los consejos que la palabra enseña, a través de comprender los ejemplos que están ahí escritos para mi propia edificación, en la medida que yo aprendo eso y los pongo en práctica, adquiero sabiduría. En la medida que yo puedo poner en práctica todo lo que la Biblia me enseña, adquiero sabiduría, y esa sabiduría viene de Dios. De igual manera, Santiago dice, no olvide que Santiago dice que si alguien siente que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Podemos pedir en oración a Dios sabiduría, pero también debemos ir a las Escrituras, debemos estudiar la palabra de Dios, que es nuestra fuente de inspiración, es la fuente que nos enseña la doctrina bíblica, que nos enseña cómo debe ser el caminar de un cristiano, cómo debe ser un padre, cómo debe vivir un buen cónyuge, cómo debe ser un buen hijo, cómo debe ser un buen ciudadano, cómo debe ser un buen servidor de Dios, cómo debemos vivir en santidad
santidad, cuáles son los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios le agrada, de qué cosas tengo que apartarme. Y en esa medida comienzo yo a adquirir conocimiento de parte de la palabra de Dios. Pero cuando llevo ese conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo a la práctica y vivo por ello y comienzo a tomar mis decisiones basado en lo que la Biblia dice, entonces me vuelvo una persona prudente. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, esas decisiones deben ser tomadas considerando lo que la Biblia dice. No olviden, siempre que vayan a tomar una decisión, consúltelo con Dios. Pídale dirección a Dios, órele a Dios para que Él le dé discernimiento, pero también busque en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta decisión que yo tengo que tomar? Cuando yo oro a Dios, cuando busco el consejo de Dios, cuando escudriño su palabra, entonces yo adquiero sabiduría y el Señor me muestra el camino que debo seguir. Así que una persona prudente hace referencia a una persona sensata, una persona de buen juicio que es capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre las mejores opciones que tiene al momento de tomar decisiones, porque todos tomamos decisiones en la vida. Hay decisiones que son trascendentales definitivamente, y si las tomamos mal, bueno, pues nuestro futuro se compromete. Por eso, pidámosle a Dios desarrollar esta característica de la prudencia. Ahora, es importante entender que el hombre prudente piensa con moderación de sí mismo. Pablo decía ya en Romanos 12:3, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Aquí se nos enseña que hay que tener cuidado porque, como les digo, para alcanzar la prudencia debemos buscar esa sabiduría a través del estudio de la palabra de Dios, a través de comprender y conocer lo que Dios dice por medio de su palabra, más la guía del Espíritu Santo, más la oración. Todo eso me puede ayudar a tomar decisiones prudentes en la vida. Sin embargo, conforme Dios nos va engrandeciendo, porque las buenas decisiones hacen que venga el éxito a nuestra vida, pero conforme eso pase, no olvidemos que todo lo que tenemos es por Dios y que ese conocimiento que vamos a adquirir o esa sabiduría no sea para engrandecernos y tener un concepto más elevado del que debemos tener de sí mismo. Por eso decía Pablo en este versículo, ninguno de ustedes piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que cada quien piense con moderación. La palabra griega que se traduce con moderación es sofrón, que es parecida a la palabra que hoy estamos considerando de prudente. Es decir, debemos pensar con prudencia y debemos tener un concepto moderado de sí mismo. Así que pidámosle a Dios que nos dé prudencia, pidámosle a Dios que nos dé humildad para poder adquirir o conocer de Dios todas esas verdades maravillosas de su palabra y adquirir así sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en la vida. Así que una característica más que el líder cristiano debe tener es que debe ser prudente. En quinto lugar, tenemos otra característica y esta es que el líder cristiano debe ser decoroso. El líder cristiano debe saber adornar el evangelio. Allá en 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea decoroso. Pero, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa ser decoroso? A lo mejor es una palabra extraña y uno podría pensar, bueno, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que el obispo o el líder cristiano debe ser decoroso? Bueno, vayamos una vez más a la palabra griega de donde es traducido. La palabra decoroso se traduce del griego kosmios. Y esta palabra cosmios, de ahí viene la palabra latina que nosotros conocemos como cosmético. Y decoroso se traduce de cosmios, y cosmios lo que significa es alguien que es respetable, alguien que es ordenado, educado o de buen comportamiento. Eso es lo que significa esta palabra. Así que
si lo vemos así, podemos entender tres cosas acerca de lo que significa ser decoroso. Y Jen A. Getz dice en su libro La medida del líder, un hombre decoroso es alguien que vive de tal manera que su vida adorna las enseñanzas de la Biblia. Oiga bien, decoroso significa, una persona decorosa es alguien que con su vida adorna las enseñanzas de la Biblia. Su vestido, dice, su palabra, la apariencia de su casa, su oficina y su forma de conducirse en los negocios, todo armoniza con los principios y doctrinas bíblicas. Debe ser un caballero cristiano en todas las áreas de su vida. ¿Qué le parece como Jen Adgetz dice acerca de esta característica? Una persona decorosa es alguien que con su vida sabe adornar el evangelio, porque su comportamiento, su forma de ser, su manera de hablar, los principios que practica, la forma como viste, sus modales, todos son auténticamente cristianos, totalmente influenciados por la palabra de Dios, de tal manera que no queda duda que esa persona es cristiana y con su comportamiento está adornando el evangelio. Así que eso es una persona decorosa. Además de eso, tenemos lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire lo que dice Pablo aquí. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí el apóstol Pablo nos enseña cómo debe ser nuestra vida. Y lo primero que dice es que vivamos de una manera digna, de acuerdo al llamamiento que hemos recibido, de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados, de acuerdo a esa bendita vocación a la cual usted y yo hemos sido llamados. Debemos esforzarnos por vivir dignamente como el evangelio lo enseña, y eso lo hace solo una persona decorosa, alguien que ha aprendido a adornar su vida con las enseñanzas de la Biblia. Finalmente tenemos el comentario que hace Héctor Torres en su libro Liderazgo, Ministerio y Batalla. Él dice ahí: el comportamiento y los modales reflejan como un espejo su hombre interior. La única forma de manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros es actuando como cristianos. La Biblia dice que debemos conformarnos a la imagen de Cristo y ser imitadores de Dios. Si en realidad viviéramos como cristianos, conquistaríamos el mundo para Cristo. De acuerdo a estas palabras, como cristianos debemos esforzarnos porque nuestro comportamiento y nuestros modales sean un espejo de lo que hay dentro de nosotros. Nuestro comportamiento, la forma como hablamos, la forma en la que nos comportamos en la vida debe ser un reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso Jesús decía, hablando acerca de los falsos profetas: por sus frutos los conoceréis. Si nosotros, y realmente nosotros que hemos sido convertidos a Cristo, que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos esforzarnos por dar un buen fruto, porque somos un buen árbol. Es imposible que el árbol bueno dé un mal fruto, y nosotros como buen árbol, árboles plantados por Dios, debemos esforzarnos porque ese fruto, que son nuestras obras, que es nuestro comportamiento, que es nuestro buen testimonio, sea agradable delante de la presencia de Dios. Pero esto lo logra solo una persona que es decorosa, una persona que ha entendido que su vida debe reflejar las enseñanzas de la palabra de Dios, lo que significa ser un verdadero cristiano. Así que esta es otra de las características que aparece en el listado. Pero en sexto lugar también tenemos otra característica de las cuales Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 3. Y él dice que el obispo debe ser hospitalario. La hospitalidad es otra de las características de las cuales Pablo habla.
Él dice en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea hospitalario. Es decir, el líder cristiano debe ser una persona generosa. Este tema de la hospitalidad es algo que se practicaba bastante en el Medio Oriente en los tiempos del Antiguo Testamento o incluso del Nuevo Testamento, en los tiempos de Pablo. La palabra hospitalario se traduce de una palabra griega que es philoxenos, la cual literalmente significa amador de los extranjeros. Eso es lo que significa la palabra hospitalario. Es alguien que ama a los extranjeros. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos de hospitalidad. La hospitalidad implica una persona que está dispuesta a ofrecer su casa y dar alojamiento y el mantenimiento a una persona extranjera. Allá en Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante, tenemos un buen ejemplo de eso. Tenemos la ocasión cuando Abraham vio a 3 ángeles que venían delante de él. Allá en Génesis capítulo 18, versículo 1 dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Aquí vemos a Abraham que estaba sentado, dice que era la hora más calurosa del día. Generalmente la hora más caliente en el Medio Oriente es de las 12 hasta las 3 de la tarde. Por eso, de acuerdo a la cultura bíblica, las personas solían salir de sus tiendas porque era un calor terrible y solían sentarse debajo de una enramada, debajo de un árbol, para pasar la etapa más calurosa del día. Pero estando ahí Abraham, dice que él alzó su vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Y al verlos, él corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos e inclinándose hasta el suelo les dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Entonces, si se dan cuenta, aquí Abraham está rogándole a estos 3 personajes que él ve que uno es el ángel de Jehová, es decir, es Dios mismo, es una aparición de Cristo antes de su encarnación, es el ángel de Jehová y otros 2 ángeles que lo acompañan. Posteriormente, estos 2 ángeles se separan y van a Sodoma y Gomorra para traer el juicio que iba a venir sobre ella. Pero en este momento lo vemos aquí con Abraham, y Abraham estaba rogándoles que se quedasen en su casa y que les iba a preparar de comer, y así fue. Al final les preparó comida, lavó sus pies y les ofreció su hospitalidad. Así que en palabras sencillas, esto es lo que hacían en el Medio Oriente, una característica de las personas del Medio Oriente muy practicada. En el Nuevo Testamento vemos también cómo la hospitalidad se practicaba. Por ejemplo, vemos el caso de Marta, María y Lázaro. Cuando Jesús iba a Jerusalén, él pasaba generalmente a Betania, un pueblecito que estaba cerca a las fronteras de Jerusalén. Y cada vez que iba a Betania, la Biblia dice que Jesús se quedaba en casa de Marta, María y Lázaro. Ellos le daban la bienvenida y generalmente ahí comían. Vemos un ejemplo ahí más de hospitalidad. También tenemos el caso de Pablo con Lidia cuando él estuvo en Filipos proclamando el mensaje del evangelio. Dice la Biblia que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que creyese a lo que Pablo enseñaba, y así Lidia se convirtió. Lidia era una vendedora de púrpura, una mujer adinerada, y esta en agradecimiento le rogó a Pablo y Silas, que estaban en Filipos, que se quedasen en su casa. Así que ella también mostró hospitalidad. Así que en términos generales, esta es una característica que se practicaba mucho en la antigüedad. Sin embargo, nosotros como cristianos también podemos practicarla de acuerdo a nuestras posibilidades. En ocasiones puede ser que hayan misioneros que de repente vengan a nuestro país y podemos perfectamente ya sea ofrecerles nuestras casas o
alguna propiedad que podamos tener o una colaboración para que la estadía de estos misioneros sea posible en nuestro país. Pero también de la hospitalidad, no olvide, se desprende un corazón generoso, y la generosidad es algo que todos nosotros debemos practicar. Realmente una persona hospitalaria es una persona generosa, que sabe dar a los necesitados, que sabe dar a aquel que lo necesita. Y como creyentes y líderes debemos practicar este principio básico. Y bueno, la otra característica que vamos a ver, la última en esta noche, es la séptima, es apto para enseñar. Es decir, el líder cristiano debe ser un maestro. Primera Timoteo 3, capítulo 3, versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Ahora, ¿qué significa esto? Es increíble que estas palabras que se traducen como apto para enseñar allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 se traduce de una sola palabra en griego. En griego la palabra que aparece es didácticos. Y esta palabra didácticos es una palabra que se translitera a nuestro idioma como didáctica. De ahí viene la palabra didáctica, que en determinado momento hemos escuchado en los ámbitos de enseñanza o en la escuela. Me imagino que usted ya ha escuchado la palabra didáctica, pero viene de esta palabra griega que es didácticos. Y didácticos se traduce en nuestras Biblias como apto para enseñar. En este sentido, el líder cristiano debe ser diestro en la ciencia y el arte de la enseñanza bíblica, capaz de presentar de manera clara, sistemática y diestra las verdades eternas de la palabra de Dios. Ahora, realmente esto es un desafío porque no todos hemos nacido con las habilidades para enseñar. Sin embargo, como todas las características, esta también se puede desarrollar. Y se puede desarrollar, y una persona y un verdadero líder tiene que aprender a enseñar la palabra de Dios, porque hemos sido llamados a eso, ya sea en gran escala o en pequeña escala. Nosotros somos responsables de transmitir las verdades del evangelio, ya sea a las personas de nuestra comunidad, a la iglesia o incluso a nuestra familia. Y es importante que aprendamos a hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, aquí dice que el líder cristiano debe ser diestro en la ciencia y arte de la enseñanza bíblica. Por un lado, la enseñanza bíblica es una ciencia porque tiene un método. Es decir, usted puede prepararse en esta área. Usted puede estudiar pedagogía bíblica si quiere. Usted puede estudiar hermenéutica, que es una materia o una disciplina que le enseña a interpretar correctamente la Biblia. Usted puede aprender de homiléptica, que es la ciencia y el arte de poder predicar correctamente. Y así hay tantas disciplinas que le pueden ayudar a formarse en esta área. Por eso dice que la enseñanza bíblica es una ciencia, porque tiene un método científico. Y aparte de eso dice que es la ciencia y el arte de la enseñanza bíblica. Es decir, aparte de ser ciencia, es un arte. ¿Y qué es lo que caracteriza al arte? Bueno, el arte se perfecciona en la práctica. Si usted practica su violín por 2 horas, bueno, va a ser un violinista que practica 2 horas, pero si practica 5 horas diarias, bueno, va a ser un violinista que practica 5 horas diarias. Pero si usted practica, no sé, 3 horas diarias, 4 horas diarias, 5, 6, entre más horas practique, usted se vuelve más diestro. Y en la medida que lo hace una y otra y otra y otra, se vuelve más diestro hasta que finalmente va desarrollando esas habilidades. La primera vez le cuesta, es obvio, le va a costar un resto, se le va a volver bien difícil, quizás no le va a salir bien a la primera vez que lo haga, pero va a aprender de sus errores. Luego, conforme lo haga la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y se vaya preparando constantemente y lo vaya haciendo, eso le va a ayudar a perfeccionarse constantemente hasta que después usted se va a volver más diestro en lo que hace. Así que desde este punto de vista, esto de la enseñanza bíblica, por un lado, es una ciencia y es un arte. Entonces, definitivamente, nosotros debemos entender que como líderes cristianos estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que se pretende. Las escrituras son útiles para enseñar. Debemos enseñarla a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y allá en Tito capítulo 9 dice que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y más allá dice, pero tú, dice en Tito 2, 1 al 2, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Así que aquí vemos versículos de la Biblia donde Pablo le recomendaba tanto a Tito como a Timoteo a ser hombres que supiesen usar de manera correcta la palabra de Dios. Ahora, Jen Getz dice en su libro La medida de líder respecto a este tema que estamos considerando, que es apto para enseñar. Él dice que un hombre apto para enseñar debe demostrar 3 cualidades importantes. Y estas son las 3 cualidades que él dice que debemos desarrollar. Primero dice, debe caracterizarse por ser maduro espiritual y emocionalmente, porque se domina a sí mismo en situaciones amenazantes. Lo primero es ser maduro espiritual y emocionalmente. En segundo lugar, dice, debe estar plenamente convencido de que la palabra de Dios es la verdad. Y eso es muy importante. El segundo paso es que nosotros creamos que la Biblia es la palabra de Dios. Nadie puede enseñar la Biblia con autoridad si no cree que ella es la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, debe entender lo suficiente de la doctrina de la palabra divina para que sea apto para enseñar a todos los hombres. Y esto de entender lo suficiente de la doctrina de la palabra de Dios, miren, el único método es estudiando. La única forma de lograr entender lo suficiente la doctrina de la palabra de Dios es estudiando la palabra. Y bueno, el estudio de la Biblia es el estudio de toda una vida. Yo los exhorto a ustedes que continúen estudiando la palabra de Dios. Motívese usted a estudiar la palabra, a conocer su doctrina, a conocer las verdades que están ahí, y verá que es un verdadero manantial de riqueza inagotable que la Biblia tiene para todos aquellos que le buscan. Continúa diciendo este autor, dicho de otra manera, un cristiano maduro debe aprender más y más de la palabra de Dios, creer más y más en la palabra de Dios y vivir más y más en la palabra de Dios. Y aquí hay 3 cosas que debe hacer. Uno, ir aprendiendo. Hay que aprender. Aprenda de la palabra de Dios. Cada día abra su Biblia, lea una porción de ella, tenga un tiempo intencional de estudio bíblico, aproveche los cultos para estudiar la palabra de Dios. Aparte de aprender más y más, crea más y más en la palabra de Dios. Que todo lo que reciba, créalo por fe y luego póngalo en práctica. Viva por medio de ella y en esa manera se convertirá en un buen estudiante de la palabra de Dios. Finalmente, aquí tenemos un buen ejemplo de una persona que supo poner su vida para aprender y vivir de acuerdo a esta palabra. Este fue Esdras. Aquí vemos toda una vida dedicada al estudio de la palabra de Dios. Y esta persona, Esdras, lo hizo. Esdras 7:10 dice, y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Aquí vemos 3 propósitos que uno puede tener con respecto a la palabra de Dios. Lo primero es estudiar la palabra de Dios. Estudie la Biblia. Dice, y Esdras tenía el firme propósito de estudiar, pero fíjense bien, dice que tenía el firme propósito. Para conocer la Biblia tenemos que tener ese firme propósito. Debemos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, que haya un deseo incontrolable por conocer su palabra, porque si no, no va a existir propósito. Debemos proponernos estudiar la palabra. Lo primero que Esdras hizo fue estudiar su palabra. En segundo lugar, lo que hizo fue poner en
práctica la ley del Señor. De nada sirve todo el conocimiento bíblico que podamos tener si no vivimos de acuerdo a su palabra. De nada sirve. De nada sirve predicar el evangelio, predicar las verdades del evangelio, conocer las doctrinas más complicadas de la Biblia, pero si yo no vivo de acuerdo a ellas, de nada sirve. Por eso Esdras había hecho un firme propósito, no solo por estudiar la Biblia o la palabra de Dios, sino que por poner en práctica la ley del Señor. Y en tercer lugar, lo que se hace con la Biblia es enseñar. Dice, y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Eso es lo que hacía Esdras. Mire lo que hacía Esdras: estudiar la palabra, poner en práctica lo que aprendía, es decir, vivir de acuerdo a ella, y luego enseñar lo que había aprendido. Y cuando lo hacemos así, Dios nos formará. Dios irá formando nuestra vida. Y cada día podremos estar más preparados para poder compartir ese mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Porque es Dios el que hace la obra, pero nosotros debemos poner el propósito por estudiar, por poner en práctica y enseñar la palabra de Dios. Cuando lo hacemos así, iremos desarrollando cada día más esa característica que Pablo dice ahí en el listado que tiene de 1 Timoteo capítulo 3, de que el líder cristiano debe ser apto para enseñar. Así que por hoy vamos a ver solo estas características. Todavía faltan más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Sin embargo, hemos visto algunas características muy importantes. Hemos hablado de la prudencia, hemos hablado de ser sobrio, es decir, tener dominio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Hemos hablado de ser apto para enseñar, de ser hospitalario. Todas estas son características que, como ya se los mencioné, se pueden desarrollar. ¿Cómo está usted con estas características? Evalúese a sí mismo. Pero si usted siente que todavía le faltan alguna de esas áreas, bueno, la idea de esto es conocer, entender que estas características son indispensables e importantes en un líder cristiano y buscar la forma de desarrollarlas. Pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que lo prepare, porque es el Señor el cual nos forma y nos prepara y nos abre el camino para poder desarrollar todas estas características, para ser líderes conforme a su voluntad, líderes conforme a su palabra, líderes hombres y mujeres que puedan testificar los cambios que Cristo sabe hacer en la vida de los seres humanos. Así que oremos a Dios. Démosle gracias en esta noche por esta oportunidad que nos ha dado antes de pasar a la sección de preguntas. Oremos a Dios y pidámosle que nos ayude para que este estudio que estamos teniendo venga a abonar a nuestro crecimiento espiritual. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que nos has regalado, Señor, de poder estar aquí conectados a través de este medio, Señor, para poder considerar estos temas de gran importancia. Te pedimos sabiduría, Padre Celestial, para poder asimilarlos y poder poner en práctica, Señor, cada una de estas características. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa sobriedad, esa prudencia, esa hospitalidad, Señor, a ser hombres y mujeres aptos para enseñar, para compartir las verdades del mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor eterno, porque te necesitamos y creemos en ti, creemos que tú eres el que nos prepara, el que nos forma, y danos siempre de tu Espíritu Santo, porque también entendemos que esto no solo es una preparación académica, sino que también es una preparación espiritual, donde si no tenemos tu respaldo, sabemos que no podremos llegar muy lejos, pero hemos confiado en ti, Señor, hemos confiado en tu palabra y queremos vivir de acuerdo a ella. Bendice a mis hermanos, Señor, que hoy están aquí reunidos, que se congregaron en ese lugar, Padre Celestial, y que están pendientes recibiendo esta enseñanza. Ayúdales a ellos en su iglesia, Señor, para que ellos puedan ser esos líderes, esos hombres y mujeres que tú has escogido para poder llevar esa obra mucho más allá, Señor, ahí en su ciudad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Gracias. Amén y amén.